Gracias, Juan. Buenas noches, buenos días, buena mañana y saludos a todos. Gracias por eh, estar presente hoy y por acompañarnos para seguir nuestra lectura con nuestro libro, Presencia de África. Así que vamos a ver la segunda parte. eh, de lo que sigue del libro, como habíamos quedado ya de Sumaria y Elam. La próxima, Juan. En la presentación anterior vimos la época Pangenia, eh, pero no puse el mapita que está ahí abajo, sino que puse el de arriba. Y alguien me hizo la observación de que en realidad la época Pangenia el mapa no era así, y claro, tenía razón, pero el objetivo mío era poder mostrar la inmigración, o sea, cómo migraron. Entonces, pero entonces dije, bueno, en esta ocasión pues lo voy a poner. Y también y se hizo la observación de los diferentes tipos diríamos, de labio, de nariz, etcétera. Entonces, ahí también puse algunas caras diferentes, como vemos, es mucha la variedad, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es ya el Homo sapiens sapiens, que vendría siendo eh, o el primer humano, la foto esa que está ahí abajito al lado izquierdo, como vemos, tienen las facciones, el pelo todo negroide y tienen los ojos precisamente bien, no sé cómo bien como achinados, le decimos nosotros acá, no sé cómo le dicen en otros lugares. Rasgados. Rasgado, gracias Juan. Entonces, como vemos, la variedad es infinita prácticamente y efectivamente si nos damos cuenta en el continente africano, si lo vemos como hoy en día, tiene todo tipo de clima, tiene Amazonas, tiene nevados, o sea que diríamos que tiene todo tipo de temperatura, ¿sí? Bueno, la próxima, Juan. De nuevo, como ahí le quise poner esa lámina ahí o ese slide de rostros de África para que nos recordemos una vez más la inmensidad de variedades que hay en África. Entonces, hay muchas personas que quizá también se pregunten por qué. Bueno, pues que del origen, de lo que es esa materia originaria, de ahí es que sale todas las variedades. Por ejemplo, las variedades no pueden crear un originario, más los originarios sí pueden crear las diferentes variedades. En este caso, al menos que dentro de nuestra genética no esté bien cercano ese gen origen, originario, eh, no vamos a presentar esos rasgos. O sea que mientras más lejos está de mi genética, por ejemplo, lo que es negroide, menos posibilidades tengo de poder producir mis rasgos negroides. Pero sí se han dado los casos también, como anteriormente hemos tratado y hemos visto, de que sí pueden darse esos casos. Próxima, Juan. Entonces, vamos a ver un resumen de lo que es Sumer o las cabezas negras, como ellos se llamaban, que fue la primera civilización formativa de Asia Occidental, y también vamos a ver los negroides de Elam y Susa, su capital. Entonces, los antiguos sumerios
lo de la cabeza, que ellos mismos se llamaban cabezas negras, vivían en la parte sur de lo que hoy es Irak. Próxima lámina, Juan. Entonces, eh, el corazón de Sumeria se encontraba entre los ríos Éufrates y Tigres, en lo que más tarde los griegos llamaron Mesopotamia. En la antigua Sumeria, la tierra bíblica de Shinar fue la influencia civilizadora formativa de Asia Occidental temprano. Sumeria, que floreció durante el tercer milenio antes de la época o antes de Cristo, marcó el tono y estableció las directrices para los reinos e imperios que la sucedió. Frecuentemente designado como Caldea y Babilonia o vinculado con ella, Sumeria abrazó el valle del río Tigris, Éufrates desde la base del Golfo Persa al norte hasta Akkad, una distancia de aproximadamente 300 millas. Si bien los numerosos logros culturales de Sumeria son muy celebrados, la importante cuestión de su composición étnica con frecuencia se pasa por alto o se deja de lado fuera de la discusión por completo. Si bien sería una tontería afirmar que los habitantes de Sumeria eran homogéneos o exclusivos de una raza determinada, parece bastante obvio que la brillante luz de la civilización sumeria solo puede atribuirse a la llegada de inmigrantes negros del valle africano Nilo. En su propia literatura, los sumarios se llamaban a sí mismos las cabezas negras, como ya dijimos al principio. En un estudio de los datos antropológicos sumerios disponibles apoya firmemente esta idea. En 1926 y nuevamente en 1928, el Museo Field y la Universidad de Oxford llevaron a cabo extensas excavaciones conjuntas en el norte de Sumeria. En las excavaciones concluyeron y afirmaron que el próximo slide, Juan. El próximo. Ok, aquí vamos a ver algunas de las de lo que podemos, de lo que encontraron de esa época, y como podemos ver, son muy parecidos. Ahí tenemos lo que parece un buey, ahí tenemos también sus vasijas. También vemos ahí a lo que sería en la época de la historia de Daniel, que supuestamente ahí es que se originó esa historia, y vemos cómo está con un león, y como sabemos también, pues ahí en África se originó el león también. O sea, todo eso es parte de esas costumbres del río Nilo. Entonces, la próxima, Juan. Ok, aquí vamos a ver algunos de los cráneos que como ya dije, pues dieron como resultado de las investigaciones. Entonces dice que los cráneos históricos más antiguos son del período de Nazar, que eso está a 18 millas al noreste de Kish. La frente está retrocediendo, las entrecejas son siempre prominentes y los pómulos bastante anchos. La nariz es ancha, en algunos casos inclinándose hacia el extremo. Aunque la cara rara vez ha sobrevivido, este es el tipo descrito por Sergei o Sergi Giuffrida
Ruggeri y Fleury, lo cual lo bautizaron como el tipo eurafricano. Entonces ahí vamos a ver eh, algunos de los, ese cráneo que ya podemos ver, donde dice que en la antigüedad este tipo se encuentra en Mesopotamia y Egipto y puede compararse con el cráneo de Combe Capel, como vemos ahí. Posiblemente sea idéntico a los hombres que vivieron en el alto desierto al oeste del Nilo en tiempos paleolíticos. Y es el tipo que se ve en los familiares retratos estatuarios de Ramses el segundo. Así que ellos lo comparan con esa época también de Ramses y con Ramses. Entonces, ahí vemos también el gobernador Afroide, Gudea de Lagash, alrededor de 2150 años antes de Cristo. Y esa foto que vemos ahí, que está en el libro, es cortesía del Museo Metropolitano del Arte. El próximo, Juan. Aquí vamos a ver el segundo. Eh, Aquí está el tipo mediterráneo, cuyas variantes se encuentran en todo, desde Java o Java a través de la India y Mesopotamia, y a ambos lados del Mediterráneo. Estas personas son de mediana estatura, de complexión y pelo como el de los euroafricanos, raza a la que son aliados ojos oscuros y caras ovaladas. Tienen cráneo dolicocefálicos pequeños y rellenos, con marcos superficiales poco desarrollados o ausentes. Órbitas generalmente elipses horizontales, narices anchas, mandíbula más bien débiles y cuerpo ligeramente nervudos. En la antigüedad su distribución era muy parecida a la actual. Próximo, Juan. Aquí vamos a ver el tercer tipo. Este tipo es armenoide, cuyos parientes se encuentran en toda meseta euroasiática y montañas de las tierras altas persas y Asia Menor. Aunque ambos informes, a través de su propia terminología, reflejan un pensamiento limitado y generalizado de su época y desafortunadamente también de la nuestra. O sea, vamos a ver los resultados que debido a lo que en esa época querían mostrar, que era todo lo contrario. Entonces, la información para derivarse de ellos proporciona una verificación sólida de las tradiciones históricas y relatos de testigos presenciales de la presencia negra en la antigua Sumeria. Entonces, supuestamente ellos llegaron a la conclusión de que no pudieron encontrar diferencia sustancial entre los cráneos de los euroafricanos y los mediterráneos, a lo que se hace referencia en estas declaraciones, y los cráneos de los negros modernos de África y Asia. Estos datos, aunque limitados, no dejan dudas sobre la identidad racial de la población temprana de la región. Entonces, ellos hicieron diferentes estudios, y encontraron diferentes tipos de cráneos, etcétera, etcétera. No sé si esa parte la pueden ya encontrar en el libro, de manera que de manera desagradable,
llegan a la conclusión de que no había rastros negroides, es decir, africanos en sus habitantes, por la razón que vimos ahorita que le dije, donde precisamente en esa época que estaban ellos haciendo esos estudios, estábamos en ese conflicto de que lo que queremos probar es que nada era proveniente de África. Entonces, afortunadamente estamos en condiciones de sacar nuestras propias conclusiones y solo podemos concluir que estamos ante sinónimos etnocéntricos de negro. Así que, aunque ellos quisieron negarlo, nosotros mismos también podemos ver de que mm, se está desmintiendo esa información. Si vemos en la parte de abajo izquierda, ahí vemos lo que era Armenia y lo que es también kurdo. Entonces, como si ustedes ven ahí, la variedad de descendientes de diferentes, diríamos, razas. Yo lo asemejo como en bien, como hoy en día, cuando uno llega, no podemos negar de que existe y que hay de toda cara. Entonces, pero sí, siempre recordando esos orígenes. En la tercera dinastía de Ur, durante la mayor parte de su historia, Sumeria estuvo formada por una serie de ciudades-estado en gran medida independientes. Cada una de estas entidades contenían un centro urbano comparativamente grande alrededor del cual se encontraban las ciudades y pueblos, diríamos, satélites más pequeños. Sin embargo, a intervalos frecuentes, las ciudades-estado de Sumeria se unieron para formar poderosos reinos unificados dirigidos por líderes provinciales dotados de estatus divino. Tal fue el caso durante la época de Ur. En la tercera dinastía, la propia Ur, aunque no fue la primera de las grandes ciudades sumerias, fue posiblemente la más importante. En su apogeo, Ur cubría más de 4 millas cuadradas, bastante grande para la época. La propia tercera dinastía duró casi un siglo bajo el reinado de 5 brillantes gobernantes que elevaron a Ur a estatus de gran imperio. Los gobernantes de Ur de la tercera dinastía asumieron los títulos de rey de Sumer y Akkad o Abu. Y esta no era la primera vez que una ciudad-estado sumeria se acercaba a abarcar las regiones circundantes. Entonces, el Lagash subyugó a Susa, que era la capital, y gran parte de Elam. Ahí comenzaron ya, a partir de una serie de inscripciones, aprendemos de las conquistas de Gudea, su falta de reconocimiento de un superior y de los susianos y elamitas que llegaron a Lagash para ayudarlo a reconstruir el templo de su dios. El dios de Gudea era Anu, un nombre que aparentemente se encontrara siempre que se encuentran los propios negros antiguos. A pesar de la escasez de piedra, la Sumeria clásica fue una época de proyectos de construcción colosales y cada uno
de los principales centros urbanos, erigió enormes estructuras de ladrillos de múltiples niveles llamadas zigurats. Tenía, como sabemos, eran grandes agricultores, trajeron del norte, las regiones productoras de alimentos del norte atrajeron primero la atención y luego los ataques violentos de los intrusos, quienes a través de de la domesticación temprana del caballo afligió a los sumerios con oleada tras oleada de ataques veloces como relámpagos, creando pánico y hambruna en las populosas ciudades del estado del sur. Los sumerios llamaron a estas tribus errantes y dicen, los Martu, que así le llamaron, que no conocen el grano, los Martu, que no conocen la casa o pueblo, los Patán de la sierra o montañas, el Martu, que no se doblega para cultivar la tierra, que come carne cruda, que no tiene casa durante su vida, que no es enterrado después de su muerte. Así fue como ellos describieron ese pueblo de esa parte que lo invadían del norte, así fue que lo describieron. Y venían y lo azotaban y pues ahí pues, se armaron sus grandes guerras. Es así como los ahora poderosos semitas e indoeuropeos entraron en la historia. Anteriormente no habían entrado en la historia. Si es así, como parece evidente, es bastante irónico. O sea, es bastante irónico porque cualquier de estos factores podría tener que provocó la decadencia de Sumeria. Eh, Combinados significaron su perdición. O sea, que estas tribus que entraron por esas partes que eran que estaban descritos de esa manera, pues básicamente trajeron toda esa, diríamos, decadencia. El imperio aparentemente como se establece, desmoronó rápidamente y los antiguos vasallos de Sumer se volvieron contra ella con venganza. Para el 1700 a.C., los cabezas negras de Sumeria, que durante 1000 años habían dominado el centro del escenario mesopotámico y sentado las bases de todas las civilizaciones del cercano oriente que vendrían después, habían en esencia desaparecido de la historia. Los vientos soplaron sobre las cabezas negras. Y ahí vemos como en la presentación anterior, ese pequeño cita que yo conté de que habían desaparecido y que no han vuelto más a presentarse en la historia. El próximo, Juan. Próximo, Juan. Ay, que está viendo un poquito. Ok, entonces ahora nos vamos con el heroico. El Am fue la primera alta cultura de Irán. Tenía muchas afinidades con Sumeria y compartía su frontera oriental. El país quedó dividido en dos partes, Asham y el norte montañoso, y Susiana, con su capital Susa en el sur. Los primeros elamitas parecen haber titulado su tierra Asan Susunca,
siendo quizás el término Elam introducido por los primeros escritores hebreos. So, ahí vemos cómo ya se está compartiendo mucha historia de lo que nosotros conocemos hoy en día con lo que tiene que ver los descendientes hebreos. Como era de esperar, varios estudiosos, por ejemplo, Elliot Smith, demuestran numerosas similitudes entre las culturas materiales de principios de Elam y el Valle del Nilo, incluyendo puntas de flecha, implementos de piedra pulida, desconchado a presión, escrituras, forma de cerámica, jarrones de piedra, figuritas femeninas, motivos artísticos y espejos de metal. La próxima, Juan. Las mujeres de Elam, al igual que sus contemporáneas del Valle del Nilo y las mujeres de las primeras sociedades negras en general, tenían una estatura significativa tanto como mortales como diosas. La esfera de actividad de la mujer elamita no se limita al hogar. Firmó documentos, realizó importantes transacciones comerciales, heredó y testó fortuna, presentó demandas entre los tribunales y controló a los sirvientes. En los primeros documentos elamitas hay menciones frecuentes de las madres, hermanas y hijas del gobernante. La evidencia existente apunta a un carácter matrilineal de la sucesión real, muy parecido también a lo que es el área del río Nilo. Gastón Maspero describe a los elamitas como un pueblo bajo y robusto, de figura bien formada, de piel morena, cabello y ojos negros, que pertenecía a esa raza negrítica que habitaba una parte considerable de Asia. George Rawlinson registra que en Susiana había un predominio muy muy decidido de un semblante de tipo negro. La cabeza estaba cubierta de rizos cortos y nítidos, los ojos grandes, la nariz y la boca casi en la misma línea, los labios gruesos. Como vemos aquí en esta lámina, quise presentar esta lámina, está muy representada la mujer ahí. Y si vemos el pelo, eso nos está mostrando un pelo lanudo. El erudito elamita George C. Cameron llama la atención sobre Kirisha, una forma de la diosa madre. Afirma que los cientos de estatuillas de arcilla de esta deidad encontradas en el curso de las excavaciones de Susa hablan de ella, a quien la gente común de Elam realmente adoraba. Walter Hintz, en una obra significativa, El mundo perdido de Elam, está en completa armonía con Cameron. El lugar de honor en este mundo lo ocupa una diosa y esto es típico de Elam. El tratado que acabamos de mencionar comienza con el siguiente llamamiento. Escuchen, diosa, Peniquir y ustedes, buenos dioses del cielo. Más tarde también los elamitas vieron a Peniquir como la dueña del cielo, dotada del poder de maldecir, y su nombre a menudo forma parte de los nombres propios.
En el tercer milenio, estas grandes madres de los dioses todavía mantenían un dominio indiscutible a la cabeza del panteón elamita. Próxima, Juan. El comienzo del siglo VII antes de Cristo marcó el comienzo del crepúsculo de Elam. Esta fue la época marcada por las guerras con los asirios y cuyas ambiciones imperiales proyectaron una sombra gigante sobre toda Asia Occidental y el norte de África. En todos los anales de la historia de la humanidad, es difícil encontrar personas con apetito por un derramamiento de sangre y una matanza comparables a los de los asirios. La civilidad que poseían fue tomada de los cabezas negras. La civilidad que poseían fue tomada de los cabezas negras sumerios. Su principal contribución al mundo moderno fue su capacidad para preservar los textos religiosos y seculares de sus antecesores. Entonces, Asirio, el estado asirio con su capital Nínive, era una enorme maquinaria militar. Los asirios introdujeron los primeros grandes ejércitos con armas de hierro y, a diferencia de muchas naciones de la antigüedad, no dependían de mercenarios extranjeros cuyas lealtades pueden cambiar en cualquier momento. La mayor parte de los ejércitos asirios estaba formada por arqueros, lanceros y escuderos, fuertemente armados, jinetes y carros pesados. Estos ejércitos estaban bien entrenados, eran absolutamente feroces y absolutamente despiadados, y empleaban arietes y formidables máquinas de asedio. Los asirios elevaron la guerra a la categoría de una ciencia exacta. No se contentaban simplemente con conquistar pueblos. Deben destruirlos por completo. Alrededor de las ruinas humeantes que habían sido ciudades, se extendían hileras de altas estacas en las que estaban empalados los cuerpos de los líderes comunitarios derrotados, desollados vivos. Dispersos alrededor había enormes montículos de cuerpos cruelmente mutilados, de muertos y moribundos. Los que sobrevivieron al holocausto fueron deportados a otras regiones bajo el control asirio. Próxima, Juan. No hay más, Mali. No hay Solamente más. Ok. tres. Entonces, ok, gracias, Juan. Como vemos ahí, los ejércitos asirios, como ellos, como dice, como se dice aquí, crearon la ciencia exacta de lo que es la guerra. Y pues también dentro de todas esas conquistas, eh, después de la conquista también egipcias y fenicias y de la derrota de una multitud de estados menores, los asirios dirigieron a su atención hacia Elam. Elam, un estado muy formidable por derecho propio, que a menudo había sembrado el terror en las regiones de alrededor, había cuestionado durante mucho tiempo las ambiciones territoriales de los asirios y, tomando la iniciativa, llevó la guerra a las puertas de Nínive. Entonces ahí vemos cómo este gran pueblo también pues fue conquistado, diríamos, por los asirios. Durante una parte de esas guerras, que duró 25 días, sus ejércitos marcharon sobre los restos de Susa,
esparciendo sal sobre las ruinas. Las bestias salvajes, declaró Ashurbanipal, ahora serían sus ocupantes. Para un pueblo consciente de su pasado orgulloso, no podría haber mayor humillación. Entonces aquí vemos cómo esas grandes, diríamos, civilizaciones de esa época, cómo fueron destruidas, cómo fueron saqueadas, cómo fueron, bueno, desaparecieron precisamente por lo que es la violencia de las guerras. Dice en su historia de Persia, Percy Síquez escribe: hace algunos años, durante mis viajes, me quedé desconcertado por las poblaciones extremadamente oscuras de Bashakir y Sarhar, regiones muy remotas y montañosas que limitan con el Baluchistán persa. La solución puede ser que todo el país estuviera originalmente poblado por negritoes. Los Anariakoi no arios, perdón, de los griegos, que probablemente se extendían a lo largo de las costas septentrionales del Golfo Pérsico hasta la India, y que sus descendientes han sobrevivido en esas partes distantes. Massey describe a este grupo, a quienes llama Lumlums, como antropológicamente aliado de los Bisharis de la región fronteriza entre Egipto y Sudán. Según George Rawlinson, incluso ahora la antigua Susiana es conocida como Kushistán, la tierra de Kush o de los Kushitas. Entonces ahí vemos la relación que todas estas personas han relacionado con lo que sería la parte noreste y sureste y medio este de lo que hoy llamamos el continente africano. Entonces, ahí pues resumí un poco lo que sería, porque espero que ustedes hayan leído para dar tiempo también a todos para que podamos compartir su lectura, si encontraron informaciones adicionales, etcétera. Entonces, si tienen alguna pregunta o podemos pasar a lo que es el compartir. No te escucho, Juan. Básicamente, ya me escuchas, sí. Ahora sí. Comenzamos con primer paso fue Sumeria, ¿correcto? Sumer, Sí, ¿sí? sí. Entonces la referencia de que la raza negra estuvo en Sumer, eso fue más o menos 3000 años antes de nuestra era, ¿correcto? Más o menos. Más o menos, sí. Más o Más menos. o- Es eh, la, dime. eh, por eso es que, como repito, como dije la semana pasada, en la presentación anterior, tenemos que acordarnos de la época pangénea. Estamos proyectándonos desde esa época, donde ah, la migración se produjo la migración. Entonces ya, por ejemplo, podríamos decir 3000 años, podríamos decir 4000 años, pero estamos hablando de esa época, de esa época 3000, 4000 años. Y acordarnos siempre también de que no nos vamos a enfocar en una época específica de tiempo, porque puede que se dé que sea más tiempo.
En claro, vez de 3.000, pueda que sea 6.000 años. ¿Ve? So, tenemos que siempre estar abiertos a esas posibilidades. claro. Entonces, Mm. claro, lo importante es que en la época pangeana, como tú dices, comenzó la migración desde el Valle del Nilo, ¿vale? A todo el mundo. Comenzó. Pasó el Ujú. tiempo y los pueblos que estuvieron cerca a los ríos, ¿sí? Eh, reviviendo nuevamente lo que pasó en el Nilo, ¿sí? Comenzaron a construir civilizaciones, como fue el caso de Sumer o Sumeria, ¿vale? La referencia de que la raza negra llegó es porque aparecen los cabezas negras, ¿correcto? Y seguramente habrán fotos, como tú nos mostraste, elementos arqueológicos donde aparece el pelo crespo, básicamente los labios. Empiezan a darte cuenta que hay rastros. Posterior a ello, subimos más o menos al año 2500 y llegamos a Elam, que tú dices que es el antiguo Irán, que está al lado de Turquía, del antiguo pueblo hitita. Entonces, ahí también aparece una civilización posterior a la de Sumer, de Babilonia, que era como le decían los griegos, y que tanto la civilización de los cabezas negras de Sumer cayó. ¿Quién fue el que destruyó, quién los destruyó a ellos, los de Sumeria? Bueno, ahí dice que fueron los asirios, según el ¿También? libro. ¿A Sí, los porque de acuérdate, Babilonia? ¿Los de Sumer? lo de Sumer también. Lo de Sumer, porque es que eh, eh, de la manera que lo podemos ver o visualizar es reconocer de que ellos no fueron, o sea, eh, el Elam quiso también pelear para poder controlar a Siria, Claro, como vimos ahí en esa última partecita, donde ellos se dieron cuenta que no pudieron, o sea, ellos trataron, porque anteriormente, eh, como dije, también fueron ellos llegaron hasta Egipto, ve, entonces en una porque es que estaba pasando mucha guerra. Entonces, cuando ellos regresan a esa parte de Egipto, cuando regresan lo de Elam, entonces ahí es que entran otra vez en guerra, porque ya habían entrado anteriormente en guerra, porque acuérdate, eh, el área donde ellos, cuando ellos pelearon con Sumeria, ya eran ellos los que estaban dominando el área. Entonces ahí correcto. ya tenemos lo que es también a Elam. Entonces Elam, ellos no habían. Quedó como congelada, Mali, Juan Manuel. Ahora sí. Sí, me explico ahí un poquito. Sí, correcto, correcto. Listo, entonces ya tenemos dos recorridos. Del Valle del Sí. Nilo, eh, a través del tiempo se crean dos culturas muy importantes que fue entonces, en la parte del Tigris y Éufrates, que fue Sumer o Sumeria, que los griegos le llamaban Babilonia, y posterior aparece Elam, los elamitas, que eran los antiguos del Irán. Entonces nos tocaría profundizar un poco sobre esas culturas como para buscar más evidencias. Sí, por eso fue que les dije que trataran de también Sí, ustedes además de la lectura del libro, trataran de también buscar información. más información, sí. Porque, por Listo. ejemplo, ahí yo, Hay ¿Mm? una cosita, Mali. Hay varias culturas involucradas en esto, lo que estuve viendo, lo que estuve leyendo. El Elam. ¿Cómo? Hay varias culturas involucradas en esto, Juan Manuel. En- 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 ¿Cuáles, en- cuáles? el Elam fue como protagonista.
en realidad. Yo lo vi así al leer un trocito que leí, que encontré en internet. Sí, porque fíjate que en esa época, más o Sí, menos por el mapa aparecen los hititas, que sí, eran los sí, ancestros de los turcos, que eran sí, también súper guerreros. claro. Aparece Elam, que eran los de Irán. Al lado Sí, derecho los asirios, que siempre fueron terribles, sí. ¿verdad? Y en la parte de abajo aparece Irak, y ahí aparece la antigua Babilonia. Eso Claro, sería más o menos lo conocido, ¿verdad? sí, Sí, porque acuérdate que había muchos ciudades, habían otros pueblos, ¿cómo le decimos? Países, eh, Estados, con su, o estado también, estados, yo no sí. sé, sí, naciones. o Lo que cultura, pasa es, puede ser, por ejemplo, para compararlo con hoy en día, tú tienes a Latinoamérica. En sí, Latinoamérica hay muchos países, ¿sí? claro, Pero si tú te fijas, hay ciertos países que son principales. Argentina era uno de ellos. Brasil es otro de ellos. ¿Ven? sí, Entonces, si yo voy a hablar, lo que se está haciendo aquí es que si vamos a hablar de esas civilizaciones, ¿cuáles fueron las civilizaciones que más se destacaron, que más desarrollo tuvieron, por ejemplo? Bueno, pues fue Brasil y Argentina. sí, ¿Ve? los principales, Entonces, pues, exactamente. Entonces, sí, ¿qué han hecho ellos? Ellos lo que han hecho es que han unido las principales de esa época específicamente, pero eso no quería decir que no habían otros pueblos claro, también, como también no podemos decir que no hay otros países en Latinoamérica. Son más o menos eh, como cuando vemos los mapas, vemos que nada más uno señala, por ejemplo, a Elam y señala a Sumeria, pero alrededor de eso también habían otros nombres de otros pueblos en el mapa. Entonces, por ejemplo, ahí yo viendo que lo puse en una de las láminas, el Kudos que eran también como que habían salido de Elam, pero se convirtieron en uno, en un pueblo, por ejemplo. Los Kudos, no sé si vieron esa lámina, ¿sí? Entonces ahí me puse, como podríamos ver, un poquito mira, entonces yo misma dije, mira, entonces nada más no era Elam, sino que también como que se desarrolló lo que sería el Kudos, ese pueblo, para solamente, porque para no Tú dices hacer, los kurdos, sí, los los kurdos. kurdos, Ok, ok. sí, los kurdos. sí. Eh, entonces, bueno, no, si tienen algún otro comentario o alguna otra observación o algo, pues Sí, mal. En un momento dijiste, nombraste como se hizo de la guerra como llegó a ser, me pareció Industria. muy curioso. Lo anoté como una frase que me pareció hicieron de la guerra una ciencia exacta. Que, que- ujú. ¿Cómo, cómo te llega eso a ti? De el que se convierta en una ciencia exacta, como que antes era el guerrear era una manera de relación por apropiarse de los lugares y el que llegara a ser una ciencia exacta que trabajaron a lo mejor el cómo se atacaba a los pueblos, cómo dominarlos, o ¿cómo entiendes tú esa parte? ¿Sí? Sí, bueno, la parte de lo que esa ciencia, que ellos mismos en el libro nombraron ciencia exacta, ¿cómo yo la veo? La veo, acuérdate, eh, está lo que son eh, la, los, eh, las herramientas.
Ve, ellos crearon ya, diríamos, eh, más armas donde ellos mismos, o sea, la ciencia de pensar, ¿sí? Y de crear. O sea, tú vas a crear, tú tienes el pensamiento y entonces luego creas. Entonces ellos crearon dentro de la parte, diríamos, organización, lograron estrategias de guerras que se usan hasta el día de hoy. Eso sí, Estrategias de guerra. sí. Ve, Claro. o sea, que han sido unas estrategias que han ido pasando de generación en generación, para poderle llamar así, de época en época, y ahí tú tienes las estrategias, la psicología de matar a todo el mundo, de no dejar a nadie, que hoy en día la tenemos. Ahí estamos viendo a Israel y a Palestina. ¿Qué quieren hacer los israelíes? Quieren eliminar a los palestinos y que se salgan de la tierra, porque en el Elam lo sacaron de la tierra. Entonces, lo sacaron de ahí y lo llevaron. Esa lámina no se vio, pero la voy a presentar la próxima semana. Cuando lo llevaban a otros lugares que ya ellos habían colonizado, y lo llevaban a ese lugar para, o sea, lo sacaban de su tierra y lo llevaban a otro lugar. Y todo eso son estrategias de guerra. ¿Para qué? Para que no se rebelen. Vamos a llevarte a un sitio que tú no conoces para que tú no te rebeles mañana hacia mí. Ellos, esa ciencia, tanto de estrategia como de armamento, si ya tú comienzas a ver ahí, ya ellos tenían otras armas, el caballo. El Ah, sí, caballo lo sí, sí. comenzaron a utilizar Mm, mm, ya no solamente quizá para otras cosas, sino también para guerra. Mira, con el caballo yo voy y te voy a... ¿Tú entiendes? Eh, el miedo, la estrategia del miedo, ¿qué hacían? Para que todo el mundo viera. Eso crea un pánico horroroso en el psíquico. sí, Todas esas estrategias y toda esa diseños de armas es una ciencia, o sea, una ciencia, por eso le dice ciencia exacta, porque no solamente sí, crearon armas y armas nuevas, sino que también estrategias. Se fueron a lo más yo diría al extremo de los límites de estrategia, porque tú, por ejemplo, yo recuerdo cuando en la presentación que yo hice de Kemet, Bantu retornando a Kemet, dentro. que yo mencioné, a veces es bueno volver a esos cuentos porque nos recuerda. Ahí yo mencioné la parte que muchos historiadores de la época, especialmente en la área de los griegos, describían a, lo, a, lo, a los queméticos y a lo de Nubia, cómo lo describían, cuando ellos lo invadieron a Kemet y lo forzaron a que se fueran para abajo. Y entonces ya luego ellos de allá, ellos iban entonces al sur a adquirir conocimiento, porque ellos eran los que tenían los conocimientos. Entonces cuando iban al sur, y ellos mismos decían, yo me enriquecí más, mis conocimientos que tenía de Egipto, el antiguo Egipto, se enriquecieron más aún cuando yo visité el sur. Esa parte Mm, ya que eran lo que habían sido destituidos de la parte del norte. Entonces, ¿cómo lo describían a ellos? Lo describían como personas que tenían cierto, diríamos, lo que la palabra que utilizamos hoy en día de humanismo. ¿Por qué? Porque inclusive el rey mandaba específicamente eh, mensajes a donde estaban teniendo la guerra, recordándole
que se acuerde de no hacer daño, de no hacer daño, que se acuerden, e inclusive le acordaba, si ustedes ganan la guerra, acuérdense que no deben diríamos, deshumanizar al que perdió, porque es honorífico tú estar en el campo de guerra porque tú estás peleando y te estás defendiendo, etcétera, etcétera, pero cuando ya tú Ah, lo Simón, ya. ven, Ah, pero ya. ¿eh? Cuando ya tú lo venciste y ya esa persona está derrotada, ya la derrota de por sí es suficiente para entonces tú querer venir también a imponerle más. ¿Ve? Entonces, o sea, ellos tenían otra mirada hacia lo que era, porque tenían que defenderse. Entonces, si tú venías donde mí a pelear y si iba a mi territorio y me traía la guerra, yo peleaba, pero yo peleaba con otra táctica, yo peleaba con otra mirada, ¿ve? No con ese de acabar con todo, inclusive esas personas que eran derrotadas, se le daba ciudadanía y se le daban todos los derechos como ciudadano. ¿Ve? O sea, es otra Mm. táctica o estrategia completamente diferente a lo que comenzaron a traer entonces ellos. Es ¿Ve? como Que se pareciera un determinado código ético del ganador, exactamente. del vencedor, que sí, Eh, Exactamente, el vencedor, ¿cuál era? Bueno, yo vencía, pero eso no quería decir que yo te iba a deshumanizar a ti. Eso no que, porque ya la derrota para mí era suficiente para ti. creo que Ve, entonces ya ujú, ahí yo lo que te hacía era que te daba el mismo derecho que sí. teníamos todos. Mali, perdona, una interrupción. Es que estaba mirando un documento y encontré esto. Me parece interesante. Mm. Esto es de España, ¿sí? Con Dios. Ya les muestro. Mira lo que dice la etnia de los elamitas. En relación con el origen y raza de los elamitas, resulta curioso que no se haya levantado la polémica, a pesar de los datos que se conocen. La etnia de los elamitas no ha podido ser identificada por ninguna otra conocida, aunque los arqueólogos pretenden hacerlos semejantes a las culturas desarrolladas en la meseta del Irán. La única suposición valedera sería admitir que los elamites eran de raza negra, que se lo planteaba respecto a la dinastía de los Ingelquidas. Nosotros nos vamos a limitar a exponer unos cuantos hechos que es preciso relatar. Entonces, fíjate que ahí hay elementos interesantes. ¿Mm? Fíjate Sí, que van sí. apareciendo datos que uno, espérate, porque me parece bueno que vean este documento. Mira, Ujú. Qué se bonito. llama Estudios Orientales, Cuadernos Monográficos de la Historia del Próximo Oriente Antiguo. Ya me aparece todo eso. Ujú. Se los voy a enviar el link. Sí. Sí, interesante. Eso es lo que yo quiero también. O sea, una de mis intenciones es esa, de que nosotros podamos encontrar, porque acuérdense, nosotros no estamos ahora mismo tratando este libro, pero este libro lo compone diferentes tesis de diferentes profesores, como yo expliqué en un principio. Entonces, lo que hicieron fue que lo unieron y lo convirtieron en lo que es este libro. ¿Ve? Pero yo estoy segura de que van apareciendo más y más porque hay más descubrimientos. Mm. Entonces, esos mismos descubrimientos eh, quizá no estaban en esa época, pero sí están en esta época, entonces nosotros lo podemos encontrar. Así que yo creo que cualquier información que puedan Sí, encontrar. encontrar Mm. y la compartamos, especialmente, bueno, Juan, para mí yo creo que es bueno compartirlo en el grupo del club de lectura, porque así eh, nos vamos enriqueciendo más.
Vale. Ve. Entonces, si te parece esta semana, bueno, estos 15 días creo que son, aunque en 8 días tenemos el de inglés, ¿verdad? El, No, el nos 20 ponemos el ve- a en 15 revisar. días, sí, en Creo, 15 El, espérate, el, días, yo el, miro el fecha. 23, el 22. 22 es el 22, inglés. el 22, sí, como más o menos 15 días, sí, más o menos. Ese es el de Vale, inglés. O correcto, sea, para ver si tenemos información y podemos leer el primer capítulo, así vamos enriqueciendo y lo que dice Mali, empezamos a enriquecer las referencias. Fíjate, ahí encontré una referencia que estuve mirando ¿en qué? En internet, en Wikipedia, no aparece absolutamente nada de eso, pero ya viendo otros manuales, sí, claro, otras informaciones. Clave. Lo que pasa con Wikipedia es que tenemos que también tener presente, tiene mucha información buena, valiosa, que por lo menos nos abren la curiosidad. Pero debemos de recordar que en Wikipedia es solamente información que van poniendo, la gente va añadiendo y añadiendo. Y Ah, muchas de esas correcto. informaciones quizá estén erróneas también. Por eso es que tenemos que fijarnos eh, y quizás no vamos a encontrar las informaciones que nosotros podemos encontrar en otros libros porque quizás ellos no tengan esos libros. Porque Ok, acuérdate que son personas que están trabajando en X lugares y van agregando. muy bien. Sí, Excelente, Mali. Te sí, felicito, muy Entonces, bueno. Gracias. Excelente. El sí. segundo Gracias, capítulo, Mali. Y qué sí, lindo ¿qué la vamos a ver el construcción de... segundo capítulo? yo en esa parte si me dan un momentito, de, El 22 es en eh, inglés, Mali. Sí, 22 en inglés, perdón, segundo tema. El El 22. ¿cómo? 22, el 22 de marzo es en inglés. Sí, el 22 de marzo es en inglés. A ver, en la próxima tenemos Manra, que vendrían siendo la página 28 a la 39. ¿Qué Ahí cultura o qué es? tenemos Mandra. Manra. ¿Qué Eso es Manra? es el Indus Ah, y India. ok. Sí, porque hacen referencia de que parece que la lengua de Elam tiene raíces de la India. Ahí estaba leyendo. Claro. Tenemos que ver si es exacto, si es bueno, si es Eh, bien. Tenemos que buscar otros fuentes. sí, sí. Eso para hacerlo más rico. Ok, porque sabes Vamos que... a Sí, ver. sí. Ujú. Dale, dale, vale. Sí, no, di Juan. Disculpa que No, te no, interrumpí. sino que podría ser interesante 5 minutos antes de la lectura o síntesis tuya, lo que hayamos encontrado, comentarlo un poquitico. Mira, encontré esto, básicamente. Entonces, enriquecemos un poquitico el tema. Sí. Sí, De eso se trata, por eso que vuelvo y les repito, por eso que quería que también buscaran información Sí, para que Sí, entonces puedan sí, sí, compartir. Mali. Entonces, ahí añadimos, o sea, en ese momento de pregunta, que podemos hacer cualquier pregunta, pero ok. también En queremos preguntas, hacer compartir a- al sí, final. y compartir por ejemplo, eso mismo que tú encontraste, ya nos está enriqueciendo más. Esa pregunta que Claro, hizo Tino nos está enriqueciendo más porque, oye, me nos Claro. está diciendo, en ese momento, en esa época, fue que empezó lo que hoy todavía tenemos nosotros, lo que es la guerra. Hay sí, una parte importante dentro de conciencia negroide que dice la paz es la ausencia de la justicia. Perdón, claro. la paz es la presencia de la justicia y la guerra es la ausencia de la injusticia. Sí, Eso tiene, sí. Fíjate que hay un elemento que también tenemos que buscar, porque yo sé que en África seguro eso no era así. En las raíces judeocristianas aparece el elemento de diente por diente, ¿recuerdan?
Sí, ojo eh, por ojo, diente Se por ojo está por diente. cortando, ojo. Juan. ¿Qué dices? ¿Se va? En la Re- cultura judeocristiana aparece el diente por diente y ojo por ojo. Y eso nace Ujú. en Sí. Mesopotamia, en Sumer, en Sumeria. Aparece ahí. Pero Mm, muy seguramente dentro de las raíces de África no existía eso, sino que ya empiezan ciertas, que digo yo, variaciones de la cultura enriquecidas por Asiria, por ciertas guerras, ciertas tensiones internas de sobrevivencia de las culturas. Y mm, eso lo aprendió muy bien la cultura judeocristiana, que es la base de la cultura occidental, en la cual la venganza es el elemento principal. Si ustedes ven a Estados Unidos, ellos vengan, ellos no reconcilian. Tú le haces algo mm, y te acaba, sin miramientos. Pero eso no existía en el Ubuntu, no existía en África. Mm, Ahí mm. se va malformando esos mitos y esas condiciones mm, eh, interesantes, sagradas del África antigua. Claro. En sí, esa parte, mm, como vemos, se origina y cómo ellos llevaban a cabo eso que llamamos guerra. Ve cómo ellos completa aniquilación. Y algo Sí, que me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, es cómo ellos describieron a esos personajes. O sea, ellos los describieron, no enterraban, no tenían casas, o sea, no tenían sitio fijo, que eran nómadas, eh, comían carne, eh, carne cruda, diríamos, porque, o sea, era completamente, hoy en día quizás podemos ver mucha tipos de alimentación. Y yo no sé ustedes, pero el hebreo, si ustedes tienen este conocimiento, pero el hebreo utiliza una manera de curar la carne del animal. Científicamente, vamos a ver lo que es ahora mismo, en este momento, el animal. El animal que hoy comemos. Bueno, yo no como carne. Le dan una alimentación basada en antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también lo pueden averiguar. Pero originalmente el hebreo tiene lo que es el kosher. No sé cómo se dice esa palabra en español. El kosher, ellos hacen cierto ritual y uno de esos rituales es cómo cortan el animal para matarlo. ¿Qué pasa? Cuando tú matas un animal, el shock y el miedo del mm, terror suelta unos tóxicos que quedan en el animal. correcto. Entonces, cuando tú te comes el animal, te está comiendo eso. O sea, Sí, todo eso tóxico que desprendió el animal, tú te lo estás comiendo. Por ende, eso tiene causa porque se está incorporando en ti. sí. Mira que, Entonces, sí, sigue. no, no, di. Que estuvimos en un colegio hebreo en Bogotá y cuando fuimos a la cocina, en la cocina había un sacerdote hebreo, en la cocina, para que mm, vean el tema tan importante que ellos le dan a eso. Se llama la cocina kosher. Y claro, ellos Kosher, sí. saben sacrificar para evitar eso, muy probablemente. Pero fíjate, muy interesante, ejemplo, el tema de la violencia
más allá de lo genético que crea, pues lo que tú comentabas era no la personalidad, sino bueno, no recuerdo, bueno, eso que va incorporado La polaridad, sí, pero hay otro la elemento de la genética, los genes, personalidad, se llama, bueno, no recuerdo, que es una forma que viene innata en uno, de cómo es uno, el temperamento. El el temperamento. temperamento, Sí, que sí. decía, bueno, esa pasión de los españoles, todas cosas que, sí, pero realmente el tema de la violencia en diferentes regiones sería muy interesante analizarlo, ¿sí? Y cómo se fortalece históricamente, cómo se da, porque muchas veces puede ser la falta de alimentos, la injusticia, ¿sí? Pero esas respuestas violentas se van aprendiendo y las aprenden las culturas. Asiria fue, creo, el modelo principal. Y ellos enseñaron, como tú bien explicabas en lo que decía Tino, la cultura de la guerra y la violencia. Pero todo Mm, eso va cogiendo un camino hacia el Mediterráneo, ¿sí? En contraposición de las culturas humanistas de Creta y Babilonia, en Creta, Grecia. Toca ir como expandiendo. Fíjate que muchos tópicos podemos empezar a tocar. Muy interesante, Mali. sí, sí. Sí, Muchas entonces gracias, ya, chicos. Yo creo Sí, que ya pasamos 1 hora y media. qué ya, bueno, gracias. Sí, sugerente. Pero Entonces, tomen en Hacemos. cuenta eso también, o sea, hay que tomar sí, muchas cosas en cuenta, que nada sí, más no correcto. es una cosa, son muchas cosas. Todo. Sí. Son muchos elementos que tenemos que analizar. Sí. Así que estamos Bueno, abiertos. gracias. Gracias, A ti, Mali. Gracias a Mari. todos. Dino, gracias. Mónica, Qué nos vemos el lindo. 22 in English. Sí, Please en, Sí. In English, read. please. Otra Yes. cosita, Sí. si le surgen preguntas o cualquier cosa fuera de esta presentación o de cualquier presentación, eh, no, no tengan vergüenza en hacerme llegar o qué ya. sé yo, cualquier cosa que quieran Sí. compartir conmigo o cualquier cosa que quieran más aclaración, pues lo trabajamos juntos. O Y sabes qué también si podría. encuentro algo, te lo mando, Mali. Eso, Ujú. al grupo, si Al grupo, encuentran sí, al algo grupo. Sí, importante al al grupo. grupo. ¿Ya? Listo. Va a estar Listo, ahí. chicos. Qué Muchas gracias, bueno. Bueno, Mali. Sí, gracias Maravilloso. a ustedes, Gracias. gracias a Súper. ustedes.